Acción. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de TV WAC? Bienvenidos a Biopic Cine. En esta ocasión estamos con Maite Murillo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Queremos agradecer también a Maniática, esta cafetería en donde nos permiten hacer esta grabación. Y pues nada, hoy platicaremos con Maite, que justo me decías, es que yo no soy cineasta, ¿no? Pero la idea con este programa es tener pues diferentes invitadas e invitados que tienen relación con el cine. Hemos tenido gente que hace dirección, que hace distribución, que hace pues una serie de cuestiones ahí en torno al cine. Y contigo pues más bien te invitamos porque tú eres una investigadora del cine. Cuéntanos un poquito cómo llegas al cine desde la academia. Bien, pues muchas gracias por la invitación, Rodrigo, y a TV WAC también. Y pues bueno, sí, tenía como esta inquietud de qué puedo yo aportar acá cuando no trabajo propiamente yo desde el lado de la realización en todas sus facetas, ¿no? Pero sí tengo ya un rato trabajando estos temas, sobre todo vinculado con la disciplina de la historia. Soy historiadora de formación en la licenciatura y en la maestría. Y bueno, eso va obviamente de la mano con mi lado, mi faceta de cinéfila, y que pues desde chavita, ¿no? Que ir al cine sola o a ver ciertas películas que yo sabía que nadie más quería ver, ¿no? Y justo a la par también explorando otros espacios alternativos, además de las salas comerciales, que en su momento, bueno, yo viví algunos años en la Ciudad de México y entonces también explorando múltiples rincones de por allá, pero también a la hora de llegar a Querétaro, pues ir buscando qué otros espacios hay y pues obviamente la Cineteca, ahora Cineteca Rosalío Solano, entre otros cineclubs, ¿no? Entonces creo que ahí siempre he estado a la par, pero particularmente el interés académico surge después de mi tesis de licenciatura, que tenía que ver con las mujeres soldaderas en la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces como que justo, pues bueno, había un tema ahí, obviamente una deuda histórica e historiográfica que tenemos con las mujeres, de que hay pocas fuentes documentales que nos hablen directamente sobre las mujeres, en donde sean ellas partícipes de esta propia escritura de la historia, ¿no? Y claro, hay casos excepcionales, pero que justo encontraba yo referencias del cine, ¿no? Era como, bueno, pero hay esta película, hay un montón de películas sobre las mujeres en la Revolución, pero obviamente dirigidas por hombres y demás, entonces me quedé como con esas inquietudes al final de la tesis y ya fue que ahí se me ocurrió armar un proyecto para la maestría que tenía que ver con la representación de las mujeres, estas mujeres en la Revolución, en el cine. Y digo, ya había trabajos previos de otras investigadores e investigadores del tema, ¿no? No es que se me haya ocurrido así a mí originalmente el tema, pero me interesó sobre todo explorar desde la parte también de lo cinematográfico propiamente y también extracinematográfico, como esa parte del contexto sociohistórico y demás, que había, quién estaba detrás de ciertas películas, y fue que al final terminé trabajando con esta directora Matilde Landeta, bueno, con su obra, que también ya se había escrito algunas cosas sobre ella, y entonces fue que pues llegué a ese momento del cine de la época de oro, que también ha sido muy trabajado, insisto, pero que yo me quedé particularmente con esta directora y con un par de películas en donde aborda pues personajes femeninos, como, pues no voy a decir que súper transgresores, pero sí disímiles frente a lo que se había hecho en su momento de la Revolución Mexicana, que eran personajes femeninos súper planos, ¿no? En donde solo eran como ornamentales y como muy al estilo de este estereotipo de la Adelita, ¿no? Sí, esta sí, mujer abnegada. Y versus el charro mexicano, Sí, que era todo lo contrario, todos ¿no? estos estereotipos que se van a reforzar y que se enmarcan en el escenario de la revolución, pero sin que ya importara la revolución en sí, ¿no? Sino que era como un escenario más en donde se insertaba un drama, un melodrama de amor o tragedias y demás. Entonces, pues por ahí fui más o menos, pero como que me sentía como un poco limitada porque finalmente yo no sabía sobre teoría del cine, ¿no? Ni de lenguaje cinematográfico propiamente. Oye, ¿y qué películas encontraste? Me parece muy interesante eso porque estaría bueno rescatarlas y la gente que nos está viendo también que las vea, ¿no? Pues hay un montón y que seguramente son muchas muy conocidas porque son de directores que trascendieron, ¿no? Como de Emilio Fernández, el Indio Fernández, como Enamorada, que sale María Félix y Pedro Armendáriz. También hay otras en donde sale
¿cómo se llama? María Candelaria no. Silvia Pinal. Silvia Pinal sale también. Justo Silvia Pinal tiene una película muy interesante, pero ya de los 60s, ya cuando vienen otras vanguardias, y que ella hace La soldadera de José Bolaños, y que él hace una reinterpretación muy interesante de la historia de la revolución desde esta mirada de una mujer soldadera que es Silvia Pinal y que sí tiene un tono totalmente distinto a lo que se hacía en los años 40, 30, ¿no? Como muy al estilo de comedia ranchera, en donde están títulos. Es más, me acuerdo más de los personajes masculinos porque ellos son los que sobresalen, ¿no? Claro. Jorge Negrete en La Valentina, ¿no? Entonces un charro cantor que supuestamente es militar, pero que se la vive más cantándole y llevándole serenata que involucrado en la guerra, ¿no? Igual Pedro Infante, me acuerdo que es Las mujeres de mi general, en donde estos triángulos amorosos en donde él es el galán, ¿no? Sí. En fin, hay un montón, ¿no? Pero sobre todo esos son, creo que los que son más conocidos. Oye, en ese sentido, hay quien dice y hay quien señala que esta época del cine de oro marcó toda una cultura, digamos, en la forma del ser del mexicano. ¿Sostendrías eso? ¿Qué opinas de eso? Es como complicado sostener al 100% eso, pero sí creo que se generaron ciertos imaginarios, ¿no? Es decir, y también es poner en la balanza qué tanto el cine se alimentó de esos imaginarios sociales y qué tanto esos imaginarios fílmicos impactaron en esas sociedades, ¿no? Entonces creo que van de la mano como estos medios de, pues finalmente el cine es un medio de comunicación también, ¿no? Y es industria y es un medio de expresión artística y demás. Y yo creo que más bien el cine lo que hace es reforzar los imaginarios que ya existían de algún modo a través de la literatura, de la música, de ciertas artes, que no necesariamente es el cine, como la pictórica y demás, pero que el cine yo creo que tiene la ventaja de que es más democratizante, ¿no? Entre comillas, porque llega a públicos que incluso pueden ser analfabetas o en su momento, sabiendo que todavía en las primeras décadas del siglo XX pues el analfabetismo estaba presente en gran parte del país, tanto en el campo como en la ciudad. Entonces creo que eso fue también lo interesante del cine, ¿no? Que los reforzó más que crearlos o inventarlos, aunque después pues claro que sí va a tener su propio lenguaje, ¿no? Yo creo que en el caso del cine van nutriéndose de varios lenguajes, el teatro, la literatura, la pintura y demás, para después ya como ir conformando un lenguaje más propio y autónomo, ¿no? Entonces yo creo que ya después los imaginarios fílmicos ya tienen como un peso más fuerte, porque la industria crece también, ¿no? Entonces tenemos ese impacto. Y en esa evolución, digamos, en ese paso del tiempo, ¿cómo fue la evolución también del papel de las mujeres y la representación de las mujeres en el cine, ¿no? Hablábamos de Matilde Landeta, nosotros justo en Cinematografía UAC retomamos la figura de Adriana y Dolores Sellers, que fueron muy importantes también en su momento, y que, digamos, eran muchas, pero quedaron como olvidadas un poco, ¿no? Y luego rezagadas también a ciertas tareas, que fue lo que pasó y que ha pasado, ¿no? Últimamente estamos más acostumbrados a ver directoras cineastas, pero en realidad mucho tiempo eran las encargadas del arte, de los maquillajes y sí, por ahí, ¿no? No sé cómo has percibido esto en tus estudios. Sí, justo las hermanas Sellers también es un caso como atípico, que justo se deriva de que creo que su padre era quien se encargaba de un estudio fotográfico, sí, más o menos, ¿no? La historia así, y que justo pues ese vínculo es lo que hace que puedan tener incluso el contacto con los altos funcionarios de la política en ese momento, ¿no? Con que Carranza hecho, directamente, con Carranza, que le hacen un retrato. Y quienes las lanza, bueno, las manda al extranjero, ¿no? Como con una beca y no sé qué. Y trabajan con él en su campaña política, ¿no? Porque en ese momento funcionaba el cine en gran medida en eso, ¿no? O sea, como en ser un dispositivo de propaganda política. ¿No? Digo, a la par, obviamente se va como conformando poco a poco el cine de ficción y demás, pero sobre todo en esos momentos tan álgidos de la guerra y las disputas políticas, pues funcionan así, ¿no? Y creo que después ya viene como esta parte de trabajar en el departamento de censura y demás, pero que no necesariamente hacen cine pensando en la industria tal cual, ¿no? O no se visualizaban así, yo creo que por su propia sí, porque también eran más situación. documentalistas, Sí, ¿no? exacto.
pero que yo también creo que es importante aclarar que estas mujeres que son como casos atípicos no necesariamente traían como una bandera de los feminismos de ahora, ¿no? Ni siquiera en ese momento se asumían como feministas, pero sí hay casos interesantes que por circunstancias, pues, bueno, por ejemplo, mujeres actrices que venían del teatro y que eran empresarias del teatro y que después están también tras pantalla dirigiendo, pero no son reconocidas en los créditos, ¿no? Como por ejemplo Mimi Derba, que venía del teatro y entonces ella junto con su esposo, que es Enrique Rosas, que también era un documentalista que después hace cine de ficción, pues eran juntos directores y productores, nada más que el crédito iba para él, ¿no? Entonces, pues así pasó yo creo que en muchos casos más. Pero justo en la experiencia, por ejemplo, de Matilde Landeta y en varias entrevistas que consulté, decía ella que no podía escalar en el sistema, o sea, jerárquico del sindicato, porque estaba cooptado también todas estas articulaciones para poder acceder a las diferentes áreas de realización, estaban pues, cooptadas por el sindicato y obviamente pues en su mayoría pues por figuras masculinas, ¿no? Entonces ella cuenta que ella empezó como continuista, ¿no? Obviamente una mujer como Landeta estaba rodeada de personas que estaban pues ya en las élites ahí, ¿no? Entonces logró colocarse ahí con los intelectuales, escritores de la época, o sea, conocía gente que ese círculo le permitió de algún modo estar ahí, ¿no? O sea, no es lo mismo que ser una mujer de estrato bajo, ¿no? Y sin educación quizás. Entonces ella se fue a Estados Unidos a estudiar un rato, luego regresó a México, creo que su hermano era actor también, entonces era amigo, después era amiga de Francisco Rojas González, que era un escritor también muy importante de la época, de Luis Espota también. Entonces, cuando entra ya a la dinámica de trabajar como continuista, estuvo mucho tiempo. De hecho, si vemos las fichas técnicas del cine del Indio Fernández, ella aparece como continuista siempre, ¿no? Junto con Gloria Schumann en la parte de edición. Es la editora por excelencia de la época de oro, ¿no? Pero como dices, un trabajo asociado como la parte como femenina en tanto que es meticuloso, ¿no? En esa parte de sí, las mujeres son como más quisquillosas en los detalles, ¿no? No pueden cargar una cámara porque es muy grande. Sí, exacto, sí. Lo que implica también esa fuerza de trabajo, ¿no? Esos roles que se asocian como en el microcosmos también del cine. Y ella dice que como asistente de dirección le costó mucho trabajo acceder a ese puesto. Ya cuando fue lo de dirección fue un poquito más sencillo porque ya la asumían como parte de las altas esferas, ¿no? Entonces, pero dice que sí fue una disputa con egos de hombres machos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la experiencia de ella, vaya, pero seguramente pasó algo similar con otras más, pero creo que es el caso más sobresaliente el de ella, como directora propiamente reconocida, así que aparezca en créditos, ¿no? Seguramente hubo otras tantas más, esposas de, hermanas de, sí, hijas que de... estaban ahí trabajando, ¿no? Sí, como la hija de Salvador Toscano, ¿no? Carmen Toscano, que también con base en todo el trabajo que hizo Salvador Toscano recopila un montón de materiales y hace esta película que se llama Memorias de un Mexicano, ¿no? Que es todos estos materiales, ¿no? Como este pietaje que hay de la Revolución Mexicana, y ella pues lo monta, lo edita y tiene esa película de 1950. Ya después Matilde Landeta se pierde un poco en el escenario ahí de realizadora, pero sigue trabajando como en varias áreas, como en el departamento de censura, o sea, nunca se desvincula, pero ya no aparece propiamente, sino hasta los 80s, que justo es cuando vemos ya a mujeres directoras, pero porque tiene que ver también con que se empiezan a crear escuelas de cine, ¿no? Como el CUEC, ahora ENAC de la UNAM, y después el CSC, que van a permitir que mujeres puedan estudiar y de manera profesional, ¿no? Porque antes estos directores de la época de oro pues eran como muy desde la intuición y la autodidaxia, ¿no? Entonces no traen escuela propiamente académica. Y yo creo que justo ahí es cuando empezamos a ver representaciones distintas de las mujeres en la pantalla, cuando estas mujeres ya empiezan a intervenir también en la realización fotográfica, de dirección y demás, y que son estas mujeres que recuperan la figura de Landeta, de hecho, ¿no? Y que empieza a haber otro tipo también de exploraciones, ¿no? Ahora que dices del cine experimental, en los 80s, por ejemplo, Paula Weiss, ¿no? Que no es cine como tal, bueno, habría que... pero empieza a hacer videoinstalación, cine más experimental también. Claro. Y muchas mujeres empiezan a irse como también a estas otras narrativas
que desde los 80 empiezan a aparecer y me parece que tienen repercusiones también en las mujeres que están haciendo cine en este momento. En ese sentido, y ya hablabas un poquito de esa representación, cómo cambia la representación, ¿cuál ha sido, digamos, en el cine contemporáneo, digamos, de qué manera se ha dado esa representación y cómo ha llegado desde este cine de oro a... La pregunta es, ¿qué tipo de mujeres se están representando ahora en el cine contemporáneo? Sí, pareciera que hay como un gran vacío ahí en donde no aparecen las mujeres, ¿no? De la época de oro, o sea, es difícil como hacer una línea cronológica como en una misma sintonía, ¿no? Sí. En donde pues, obviamente hay altibajos y demás, y diferentes vertientes. Porque en 70s y 80s hubo también ahí que empieza como este cine de menos presupuesto, ¿no? Donde también hay una cuestión ahí bastante compleja en la representación de las mujeres. Sí, el cine de ficheras y luego las sexicomedias, que yo creo que en términos sociológicos es un tema súper interesante, ¿no? Más allá de que sean de buena o mala calidad, es súper interesante desde otras disciplinas estudiarlo también. Y yo creo que también hay una deuda historiográfica de que luego discriminan tanto este cine que no se acercan a estudiarlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay muchas áreas de oportunidad ahí. Poco a poco sí me he encontrado ya con nueva literatura al respecto del tema, pero de estas nuevas mujeres que hacen cine, sobre todo yo recuerdo en algún momento haber ido a un par de conferencias que hablaban de las mujeres que manejaban las cámaras también de Super 8, ¿no? Entonces también el poder tener acceso a ciertos equipos que ya son más baratos y demás, y que y que son como más caseras, para hacer como cosas más caseras, permite también a las mujeres poder acceder a esos equipos que estaban de algún modo controlados, cuando los anteriores, por los sindicatos o por ciertas industrias o empresas que eran además caros, ¿no? Entonces, también eso, las cámaras digitales posteriormente, todo eso creo que va de la mano también con la apertura de que no solo ciertos hombres, sino también mujeres se puedan incorporar como muy al margen de la industria finalmente, ¿no? Que son pocas las que logran como colarse como en la parte de lo mainstream dentro de, por lo menos del cine mexicano de esas épocas, pero que justo yo creo que estas mujeres que mencionaba hace ratito de los 80s, 90s, van a hacer escuela para que ya haya otras mujeres más realizando cine, ahora al grado de que participan no solo en cine, sino haciendo series e incluso como en propuestas de Hollywood, ¿no? Como por ejemplo en Narcos, de Netflix, que vemos además directores mexicanos involucrados. Me acuerdo que participa, por ejemplo, Amat Escalante, Gerardo Naranjo, Luis Palacios, y a la par está, me acuerdo, también Natalia Beristain, ¿no? Entonces también ahí podemos ver ya un poco cómo hay como este crossover, ¿no? Y digo entre comillas porque no sé qué tanto realmente sea, simplemente por la cuestión temática, que a lo mejor es atractivo invitar a mexicanos, ¿no? que tenemos como este género particular, bueno, junto con Colombia quizás, ¿no? Del narcocine. Del narcocine. O el cine sobre narcos, que luego también hay distinciones entre estas etiquetas de géneros o subgéneros, pero yo creo que hay directoras que ya están como, por un lado, esta formación académica que tienen de estas escuelas, no solo en México, sino tienen la oportunidad de viajar al extranjero, ya sea con becas o con sus propios recursos, porque Natalia Beristain es hija de actores, ¿no? Sí. También. Entonces, claro. Ir articulando como este árbol genealógico, quizás que suene como muy a modo de chisme, anecdótico, pero tiene un peso importante, ¿no? Como encontrar los orígenes también de la formación, del bagaje cultural, pero también de los contactos. No estoy diciendo que por eso no se quita el mérito, ¿no? Pero sí hay una predisposición, ¿no? Y una facilidad quizá. Sí. Maite, tengo miles de preguntas más porque había pensado ahí también en el tema de las violencias que también abordas en tu investigación. Yo creo que vamos a tener que hacer otra entrevista contigo porque nos quedamos cortos. Vamos a un corte y regresamos. Cannes. ¿Ninguno de los dos? Foto. Barda. Oscura.
Las dos. Drama. Los dos. Rolling Stone. Cassette. Atardeceres. Hawaiana. Análogo. Batman. Suspenso. Palomitas. Ay, las dos. Pixar. Verano. Películas. Del Toro. Peli. ¿Qué tal? Estamos en la sección 1 de 3. Creo que ahora sí lo dije bien. Sí. En esta sección voy a pasar 3 tarjetitas con directores o directoras, series o películas y pues harás una recomendación a la gente que nos está viendo. Elige una. A ver qué te salió. ¿Directores o directoras? 3 directores o directoras que nos recomiendes. Híjoles, voy a recomendar cosas que he visto últimamente, que lo traigo fresco. Sí. ¿No? Directoras, justo hablando ahorita de Natalia Beristain, está Ruido. Ajá. Sí, no me estoy equivocando, Ruido. ¿verdad? Ruido en Netflix, ¿no? Que creo que es fundamental recuperar pues también estos temas en donde desde la mirada femenina vemos representaciones distintas de un tema que es súper sensible y polémico, que es la violencia vinculada con el narcotráfico, pero también con otras violencias del Estado, y que finalmente deriva en estas desapariciones forzadas, trata de personas y feminicidios finalmente. Y creo que la mirada de esta directora en particular y otras que también han hablado del tema viene muy bien en estos tiempos tan complejos de nuestra sociedad mexicana en particular, bueno, y en general, pero que nos aqueja desde hace ya unas cuantas décadas y que se ha estado también acentuando todavía más, y creo que es bueno pues que el cine recupere esto, ¿no? Que llegue a diferentes públicos y que esté en Netflix al final de cuentas, ¿no? Porque luego no tenemos chance de ir al cine. Quizá no nos dé tiempo de te voy a preguntar, es que te quiero preguntar sí. algo respecto a esto que me parece interesante. ¿No te parece que justo últimamente muchas realizadoras han estado tocando estos temas? En el documental se tocan estos temas. ¿No te parece que eso también podría llevar a una banalización de la violencia, a una normalización de las narrativas de violencia, y también a una revictimización de estas personas que están viviendo esto? Porque al final, bueno, yo me pregunto, ¿no? Y eso me gustaría que nos dieras tu opinión. ¿En qué estamos ayudando a estas personas? Sí, es un tema complicado porque finalmente hay una delgada línea, ¿no? Entre lo que es el compromiso ético-político de los realizadores con ciertos temas y la sobreexplotación, ¿no? De estos temas también, ¿no? De la banalización, de la normalización. Y yo creo que todo está en el propio lenguaje cinematográfico también, ¿no? Cómo desde diferentes recursos o figuras podemos representar esa violencia sin caer en lo grotesco, en lo burdo, ¿no? Tal como lo hace, pues, de hecho, Tatiana Hueso, ¿no? Que ella es como más documentalista, bueno, de origen documentalista, pero ya hizo esta película de Noche de Fuego, que justo le apuesta a eso, y yo creo que sobre todo está en contar las experiencias desde diferentes miradas, ¿no? No solo desde la figura estereotípica del narco, ¿no? Como en El Infierno, por ejemplo, que no estoy diciendo que sea buena o mala la película, pero ahí está ese estereotipo muy marcado, sino para ir situando diferentes miradas, que por ejemplo lo hace Tatiana Hueso desde las niñas, ¿no? Claro. Desde la mirada de las infancias y femeninas, y en este caso Natalia Beristain, pues desde una mamá que está buscando a su hija, ¿no? Y que es una señora de clase media alta quizás, no sé. Entonces
buscar diferentes perspectivas y también la sutileza en el lenguaje cinematográfico, yo creo, ¿no? Que hay otros más polémicos también, como Amado Escalante, que él le apuesta desde otro lado, pero que yo creo que sobre todo si esos temas siguen presentes aquí, estas problemáticas, siempre va a ser pertinente abordarlas, ¿no? O sea, yo creo que eso es inagotable en tanto que sigan existiendo esas violencias y que hay que enunciarlas, ¿no? Y el hecho de de dejarlas de lado no significa que dejen de existir esas violencias, y luego creo que como espectadores pues nos autocensuramos, ¿no? Yo creo que también es eso. Y es parte de la catarsis social que permite el arte, ¿no? Al final justo hablábamos con Pancho, bien decíamos eso, ¿no? Se seguirá hablando mientras siga existiendo y será una parte también de cómo sacarlo a través del arte, que es una de las funciones. Maite, muchísimas gracias, qué gusto poder platicar contigo. Muchas gracias al equipo de producción de TVWAC, a Maniática, que nos presta este muy bonito espacio para filmar este programa, y pues no olviden escribirnos cine@wac.mx. La primera persona que escriba y que nos diga que vio esta entrevista con Maite Murillo, le regalaremos algo sorpresa. Okay. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.